Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia a esta mesa del día de hoy, que es la segunda mesa del Festival Está Vivo. El día de ayer comenzamos con una mesa que se llamó Papel, Conservación y Restauración. Y el día de hoy estamos aquí reunidos para conversar sobre el panorama editorial de América del Sur. Tenemos con nosotros a nuestro invitado internacional. Él viene de Chile, Gonzalo Geraldo, quien es un ensayista, digamos, poeta renegado también, y principalmente un editor profesional, digamos, ¿no? Como cuando se habla de editores en términos como estrictos de la palabra, pensaríamos en alguien como el compañero Gonzalo. Él representa una editorial que se llama Marginalia, que es una editorial especializada en ensayo, y es un editor también especializado en poesía. Son como sus dos principales áreas de trabajo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a conversar un poco sobre cómo funciona el quehacer editorial en América del Sur principalmente. Gonzalo es un especialista en la materia, entre Chile, Perú, Argentina, Bolivia, que son quizá los países, digamos, dejando de lado Brasil, que creo que se cuece aparte, son países, digamos, pues bastante hermanados y dentro de un ecosistema literario que de alguna forma aquí desde México pues hay una relación como muy fuerte, ¿no? Quizá no la que deberíamos tener, que creo que es una de las cosas que vamos a platicar el día de hoy, pero bueno, el día de hoy me toca a mí conversar con Gonzalo, pues también un poco por mi labor de editor, y quisiera comenzar esta conversación con un planteamiento, ¿no? En México, tanto como lectores, pues sí, como escritores y lectores, cuando comenzamos a leer o cuando comenzamos a buscar referentes de la literatura, lo más natural es voltear a ver o observar a autores principalmente o de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Como dos polos a los cuales naturalmente uno comienza, ¿no? a generar o a buscar esta tradición. Sin embargo, particularmente en Cuatro Triángulos, nos interesa mucho, o uno de nuestros principales enfoques ha sido tratar de dar la vuelta a esa cámara, ¿no? Comenzar a tratar de generar vínculos más estrechos con literatura, principalmente que se hace en Sudamérica, y bueno, ahí es donde un poco se hace pertinente esta mesa. Gonzalo, pues que les comentaba, es un editor, digamos, profesional. Él ha circulado bastante por todos estos países, ha venido varias veces a México, ha estado bastante tiempo en Perú, en Argentina también, en Bolivia. Entonces es un conocedor, digamos, de las entrañas de la literatura y del saber editorial en estas latitudes. Entonces, un poquito él ahorita nos va a comenzar a comentar de algunos puntos elementales de cómo observa la literatura o más bien el quehacer editorial en estos países, y a partir de eso vamos a generar una pequeña conversación sobre haciendo este espejeo, ¿no? Entre cómo funciona en México, cómo funciona en Sudamérica y principalmente, y creo que es quizá lo que resulta más interesante en este punto, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos la gente que hacemos libros, y por supuesto cómo hacer o cómo allanar el camino para los cada vez más escasos lectores, que quizás es otro de los puntos, ¿no? Qué tan escasos, qué tan complicado es el hecho de leer. Entonces, bueno, Gonzalo va a comenzar un poco con esta conversación y vamos a estar a partir de ahí haciendo un diálogo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, agradezco a todos los que trabajan en la biblioteca por hacer este festival, Está Vivo, y bueno, y también a mi amigo Alan, digamos, que es el coordinador de esta instancia que especialmente en las provincias de nuestros países son muy necesarias, ya que pone en valor el mundo del libro y sus agentes, y también la tradición que trae este objeto o tecnología. Ayer, cuando se inauguró, se habló respecto al oficio, digamos, y especialmente con la conservación y digamos, los talleres o papelerías, digamos, que hay acá en Oaxaca.
Y algo que se subrayó es esta recuperación de la artesanía del libro y también la importancia de la dimensión material o física del libro. Y en este caso, nosotros primeramente como lectores, no como editores, profesionales o no, nuestra primera aproximación al libro es con el objeto. Esa es una relación física, erótica, digamos. Entonces creo que un poco ayer se puso esos puntos sobre las IE y que creo que es necesario seguir, digamos, voceando, insistiendo. La invitación, obviamente, que no voy a hablar de Sudamérica, sino van a ser visiones parciales del panorama editorial en el Cono Sur, especialmente Chile, donde vivo, digamos, Argentina, Perú y Bolivia, digamos. Y hablar en este caso de las prácticas editoriales y también de los procesos editoriales o de investigación, incluso también de arte editorial. El primer punto que me gustaría como dar cuenta, digamos, es algo que también ayer se mencionó, que es las nuevas formas de resistencia, en realidad son viejas formas. Por ejemplo, un punto importante que uno puede dar cuenta en estos países, digamos, es el retorno al taller, es decir, a la artesanía del libro, y también a la cooperativa o a la asociación entre, digamos, pequeñas iniciativas editoriales. Un poco en la política propia de la contracultura, del hacerlo por ti mismo, que ahí ya tenemos ya una pequeña tradición en el caso latinoamericano. Digamos, uno puede hablar de Ulises Carrión, o si es que ya queremos ver casos, digamos, europeos, digamos, o sea, digamos, de América, si incluimos también a Estados Unidos, Arts and Crafts, o también uno puede hablar ya del trabajo de las primeras imprentas en las naciones, o sea, en las jóvenes naciones latinoamericanas, digamos. El trabajo de imprenta y también el trabajo, digamos, de propuestas de ilustración a partir del libro. Simón Rodríguez es un caso, creo que más emblemático, digamos, o ejemplar, que es un escritor y científico venezolano que fue el padre intelectual de Simón Bolívar. Bueno, y este do yourself, el hacerlo por ti mismo, tiene que ver con en este énfasis en la materialidad o en la física del libro. Y como para muestra de ello, me gustaría que viéramos los casos, digamos, primeramente de algunos casos de editoriales chilenas que son de reciente data, digamos. Es decir, de menos de 15 años, digamos. Entre 10 y 15 años es su origen. Y la mayoría son artistas del libro, escritores o editores jóvenes, digamos. Bueno, acá este proyecto se llama Tipoteca Ambulante, que tienen un taller de imprenta tanto en Santiago como en Lima. Algo que también hay que mencionar es que muchos de estos proyectos tienen un carácter transnacional y con una cierta vocación latinoamericanista. En el caso de la Tipoteca Ambulante, lo que buscan es, además de hacer talleres o trabajos de mediación de lecturas, también hacer rescates, digamos, de la tradición local y también trabajos de agitación.
Bueno, este es solo, sí, bueno, es solo, digamos, como una muestra, digamos, para que ustedes después lo sigan por las redes sociales. Igual ahora la mayoría de estos proyectos, donde más, digamos, se muestran son por medio del Instagram, más que en páginas web. Entonces, ese es el caso de Tipoteca Ambulante. También puedo mencionar Victorino, la Inés Editorial, que también tiene un taller de imprenta, y lo que ha hecho durante unos cuantos años es rescatar la obra de Nicomedes Guzmán, que es un narrador de la generación del 38, chileno, y que tiene una temática, digamos, de un realismo social, además de otros libros con perspectiva o temática de defensa de los derechos humanos. Eso sería como una dimensión de estos talleres, digamos, que buscan, además de rescatar una tradición, que es la tradición del tipógrafo, del linotipista, que en el caso chileno fue muy importante. O sea, desde el origen de la República tenemos a un sacerdote, Camilo Enrique, que es el que funda el primer periódico. Entonces, desde allí hasta, podemos hablar a fines del siglo XIX, la lira popular, que no sé si acá tienen conocimiento, pero es la literatura de cordel que se hizo en Chile, que eran impresiones de poemas, muchos de ellos relativos a acontecimientos, digamos, catastróficos o traumáticos, o sea, crímenes, o si no, hechos de protesta o de luchas de las organizaciones sociales que recién se estaban conformando. Y como gran parte de la población era analfabeta, eran pliegos o pliegues que se imprimían los poemas y tenían también grabados. Entonces también es importante toda esa tradición, digamos, gráfico-literaria, en el caso chileno, y que después obviamente se desarrolla o explota, digamos, con las organizaciones políticas, digamos, de proyectos socialistas o marxistas, digamos, las primeras décadas del siglo XX. Y también, obviamente, tener en consideración la profesionalización de los escritores en nuestros países, digamos. Es lo que, bueno, Ángel Rama habla del tema de la ciudad letrada. O sea, la mayoría de los escritores, su oficio, digamos, y su manera de ganarse la vida era en los periódicos o en las revistas. Algo que también más adelante me gustaría también, digamos, poner en relevancia, porque también hay algunos proyectos en nuestros países, digamos, donde están recuperando la revista en papel. Una revista en papel dedicada al poema y el ensayo, que es como lo que más me interesa, y que un poco emula lo que se hacía en los años, digamos, entre los años 20 y 70, donde circulaba con fruición todos estos trabajos o proyectos. Y volviendo al tema de la materialidad o la física del libro, me gustaría ahí mostrarles otro proyecto que proviene de la región de Valparaíso. Bueno, ahí continúo. Que se llama Ediciones Mímesis. Ahí después Alan lo va a mostrar, que son de dos profesores universitarios, dos profesores de literatura, que en sus distintas colecciones, que son de ensayo especialmente, bueno, de ensayo particularmente, lo que buscan es practicar en el diseño o en la plástica del libro una forma también de escritura. Ahí cuando Alan muestre un poco algunos de los libros, uno se va a dar cuenta de cierto carácter anómalo de esta editorial. Por ejemplo, su primer libro no tiene índice.
porque el índice se despliega me acuerdo, pero en unas páginas del libro, pero no de la manera, digamos, habitual. O también trabaja con columnas o con distintas tipografías. Y en el caso de este proyecto que viene de la academia, su fin o finalidad, como señala uno de sus directores, que es María Luz Estupiñán, es la desautomatización del libro a la lectura, digamos. En el sentido que el libro, bueno, si uno hace un recorrido por una feria, incluso de editoriales independientes o pequeñas editoriales, la mayoría siguen, incluso igual me incluyo, seguimos un formato más bien convencional, digamos. Entonces, ¿qué hace de la lectura, digamos, una cosa más bien teológica, digamos? Uno puede decir de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, etcétera. Y en el caso de la editorial Meimesi, ellos lo que muchos buscan es que uno pueda entrar al libro de distintos lugares, digamos. Y también la desautomatización de la lectura que ellos quieren provocar en el sentido de tener esta experiencia, digamos, física, material, con el libro, digamos. De ahí Alan les puede mostrar algunos de los... Bueno, pero si no, ahí después después les puedo dejar los links o los pueden buscar. En este caso, el trabajo de Meimesi es de estos dos profesores, Raúl Rodríguez, Mariluz Estupiñán, y su diseñadora, que es Araceli Salinas, y que hace poco estuvieron en México, así que van a poder encontrar sus libros, que son muy interesantes. ¿Quería mostrar por favor? El de Ediciones del Caxicóndor. Sí. Y el otro proyecto, que también es de Valparaíso, de la región de Valparaíso, es Ediciones del Caxicóndor, el cual su director es el Chano Olivos, que es un escritor y también grabador, y que ha trabajado, bueno, el último libro que hicieron fue una antología de Antonín Artaud, y bueno, han hecho también otros trabajos como de César Vallejo, también de las vanguardias porteñas, de El lamparero alucinado, que es un libro de un húngaro que en los años 20-30 estuvo allí rondando en la ciudad de Puerto. Y también en el caso del trabajo de Ediciones del Caxicóndor, a través del trabajo, digamos, artístico, digamos, la práctica artística, que es por medio, digamos, del trabajo que hace Chano Olivos con el grabado. No, pero ya si no... Ya entonces después dejémoslo ahí. Bueno, y ahí lo que está mostrando Alan es de alguien muy importante en el trabajo esto del retorno al taller o a la artesanía del libro, que es el proyecto Barba de Abejas. No sé si lo conocen, que es de Buenos Aires, Argentina. Su director es Eric Cherlo, y al que él, digamos, ha puesto, digamos, el dedo en la llaga respecto a qué es ser una editorial independiente o cuál es el quehacer o la práctica de una editorial independiente. Y en el caso de Cherlo, bueno, él tiene su propio taller, digamos, donde hace sus libros, digamos. Y lo que en este caso él lleva ya más de una década, digamos, trabajando en ello. Lo que busca es, digamos, que la editorialidad genere sus propias reglas por medio de los usos que se hacen de los libros, digamos. Y si uno se da cuenta de su catálogo, gran parte de su colección
digamos, es relativo al mundo del libro, a la edición y la tradición que está en nuestros países, digamos. Digamos, ese sería como el primer punto, digamos, que sería el retorno al taller o a la artesanía del libro. Y también algo que también me gustaría mencionar, que en el caso argentino, igual la explosión de las editoriales independientes o pequeñas editoriales y también proyectos como estos, surge siempre bajo un contexto. No es que surja ex nihilo, o sea, de la nada o por ocurrencia o genialidades de los trabajadores del libro. En Argentina el año 2001 hubo una gran crisis, digamos. El presidente que estaba en ejercicio, Fernando Larrúa, tuvo que incluso escapar en avión. Hubo, digamos, un desastre social, digamos, en Argentina. Y en ese año, 2001-2002, surgen las editoriales cartoneras. En Argentina es el punto digamos, el lugar de origen de las editoriales cartoneras. Y ahí está el proyecto de Washington Cucurto, que es Eloísa Cartonera, que es un poco la asociación entre un escritor, editor y los papeleros, digamos. Y como desde allí en Argentina se desarrolló el trabajo, digamos, de las editoriales pequeñas o independientes, y lo que permitió también el trabajo de un proyecto como el de Barba de Abejas. Entonces también siempre hay que tener en consideración la relación entre la práctica y el contexto, digamos. Y también, por ejemplo, ahora me he dado cuenta que hay un cierto boom de las editoriales cartoneras, pero en Estados Unidos. Pero viene incluso en las escuelas de literatura creativa están haciendo muchas de estas editoriales cartoneras, pero que su origen, digamos, es digamos, Latinoamérica, digamos. Entonces también me imagino que hay una cierta transformación, digamos, de estas editoriales, digamos, cartoneras, digamos, el destino, digamos, que va de Latinoamérica a Estados Unidos, digamos, que para muchos puede ser que sea el contrario. Bueno, ahí lo que está Alan mostrando también es como una casa editorial y también de diseño que se llama Álbum del Universo Bacterial, que es dirigido por Arturo Higa, que si se dan cuenta, bueno, ahí Alan puede hacer clic en alguno de los libros, que es de poesía peruana. Uno se da cuenta del influjo Nikkei, digamos, o sea, japonés-peruano, la precisión, el detalle, el cuidado que hay en estas ediciones. Y respecto a ese punto, digamos, me gustaría también como hablar o adelantarme como al tema de el trabajo que hacen todas estas editoriales, que es, al igual que un escritor, sea un poeta, no sé, un novelista o un ensayista, un dramaturgo, una editorial es un dispositivo de investigación, digamos, y también de archivo, digamos. Se genera un archivo o también se traducen experiencias anteriores de una tradición que sea propia o foránea. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Álbum del Universo Bacterial, que es lo que desde ya del año 2002 viene, digamos, editando a poetas jóvenes, digamos, o sea, de 30 y pico años, hasta reeditando libros de autores que uno puede considerar ya clásico, no sé, como Jorge Eduardo Eyelson, que lo invito a leer, digamos, que es un poeta que pasó, digamos, del verso a, digamos, como al lienzo, digamos, porque ya hace, digamos, un momento hace más bien poesía que se le llama visual.
Entonces ellos también rescatan esa tradición, digamos, el álbum del universo bacterial. Y tiene que ver con este trabajo de archivo y de investigación. Y una editorial, digamos, como hermana, digamos, o gemela en el caso peruano, y que también nace, digamos, de lo que hizo el álbum del universo bacterial, es el taller editorial La Balanza. Sí, no lo puse, no sé. Bueno. Respecto al taller editorial La Balanza, su director es Luis Alberto Castillo. Bueno, él estudió filosofía y se ha dedicado a investigación en torno al libro. Él tiene un libro o un ensayo que se llama La máquina de hacer poesía, donde habla sobre las condiciones materiales de producción de la poesía peruana moderna, y donde trabaja la relación entre el escritor, en este caso el poeta, y la imprenta o los talleres. Y ejemplo, ahí habla del primer parte de Manuel González Prada, que es más conocido más que como poeta, como, digamos, como ideólogo, digamos que ideólogo proto-socialista, más bien como desde fines del siglo XIX, comienzo del XX, digamos, más anarquista. Y él empezó a hacer libros con estas máquinas para imprimir tarjetas. Entonces, ejemplo, ahí analiza ese caso Luis Alberto, y después pasa, no sé, a César Vallejo. César Vallejo, el libro Trilce se imprimió en la cárcel, en los talleres de imprenta de la cárcel de Lima. Entonces ve esos casos, o Mariátegui, que él y con los hermanos Mariátegui importaron una máquina desde Italia, que es la Minerva. Y el último trabajo que ha hecho el taller editorial La Balanza es sobre un libro sobre las tipografías de la imprenta Minerva. Entonces también, bueno, ahí después cuando se cargue van a poder ver un poco ese último trabajo que hace La Balanza. Y que además de estas investigaciones también trabajan mucho el mundo del arte gráfico, con investigaciones de sociólogos, igual sociólogos jóvenes también, que están trabajando el arte político del Perú, reciente, que digamos la guerra civil interna, que es la que se sucede entre los años 80 y 90 un poco, o sea, entre los 80 y los 90. Es decir, la guerra entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, que es este grupo político maoísta. Y también hay otra cosa que, bueno, ahí después van a poder ver un poco todo el trabajo del taller La Balanza, que igual por sus pocos años lleva una importante producción de rescate, y de puesta en valor del archivo. Por ejemplo, ahí sí puedes ponerlo de la imprenta Minerva. Bueno, ahí está el tema de los... Ahí hay un rescate respecto a toda la tipografía de esa imprenta, que es de los años 20-30, que funcionó, y la que hizo la revista Amauta, que es una de las revistas político-literarias más importantes de las vanguardias del Cono Sur y también de todo el continente. Y otra cosa también que me gustaría como destacar es que La Balanza hace una revista que se llama Pesa Palabra, que es de poesía y ensayo, que es algo que también ahora ante la crisis, de las revistas en papel o incluso de los suplementos, en el caso de Chile, Perú y Bolivia, mucho más dramático que en Argentina o en México, que todavía sobreviven algunas revistas impresas o suplementos de los diarios, pero que no tienen el nivel de la propuesta gráfica y también de la propuesta, formal de esta revista, donde
donde se reúnen, digamos, discusiones respecto a literatura indígena que se produce en el Perú, también respecto al trabajo de poesía experimental de todo el continente, o sea, me refiero tanto a Latinoamérica como Estados Unidos, entrevista a poetas como Carlos Cosiña, que es un poeta chileno de la década de los 80, que felizmente Luz y Sonido y después Cuatro Triángulos ha editado. Y bueno, es también un poco de volver a, no por un gesto romántico, sino que porque la relación que el lector tiene con las ideas es, digamos, es material, digamos. Entonces, de allí que la revista sea en papel y también en papel periódico, y también a un precio, digamos, muy barato, digamos. O sea, creo incluso puede ser más barato que los periódicos de circulación nacional peruanos, que dejan mucho que desear, digamos, como en la mayoría de nuestros países. Y eso sí tiene es de carácter anual. Ya llevan, o bianual, disculpen. Ya llevan, creo que 8 o 10 números. Así que pueden seguirlo en la página la página tiene un WordPress, si no me equivoco, y ya han colgado algunos de los números. Pero si no, igual lo más seguro para que lleguen, digamos, a cada territorio, digamos, mexicano es contactarse directamente con la gente de La Balanza, digamos, con Luis Alberto, porque algo que también, bueno, hasta el momento han sido solo como buenas nuevas, pero creo que por ejemplo, el principal problema de los proyectos de editoriales pequeñas, incluso de las grandes editoriales o de las transnacionales, es la escasa circulación o distribución. No hay un sistema unificado en todo el continente. Por ejemplo, en Chile, yo no puedo encontrar los libros de las pequeñas editoriales del Perú, o de Bolivia, menos aún. De Argentina, en Argentina deben haber cientos de editoriales pequeñas, obviamente que las que son las más consolidadas o las más prestigiosas llegan especialmente a las librerías de Santiago, Valparaíso o alguna otra más, digamos. Pero de los proyectos, por ejemplo, acá de los proyectos de Cuatro Triángulos o de Luis Sonido, la única manera de que lleguen a Chile o no sé, a Argentina, Perú, a Bolivia, es que vaya un chasqui o vaya alguien con su matute, o sea, que viaje, digamos. ¿No? Entonces también es algo que hasta el momento sigue siendo un problema, digamos, sin resolver. O sea, la única manera de que se circulen, digamos, los libros, digamos, o esta literatura, digamos, es a través de esta instancia. Creo que también algo que hay que como mencionar, las ferias, festivales y también las librerías. Eso sí, las librerías, obviamente que creo que están más al debe, porque son en la cadena del libro los que más ganan, digamos, junto con las distribuidoras. Y obviamente el que más se ve perjudicado es el editor, y obviamente que el más trasquilado es el autor, la autora. Pero respecto a la librería, igual me gustaría como destacar, en el caso peruano, que en Lima hay una librería que se llama Inestable, que es especializada en poesía. Y su dueño, que es Carlos Carnero, lo que hace recorre Latinoamérica y compra en firme a los libros que a él le interesa tener en su acervo, digamos. Entonces también como se puede hacer eso, digamos. Y también, bueno, es la capital de Perú, pero hay un consumo de esos libros, digamos. O en el caso acá mexicano, también una librería que, digamos, es escondida, secreta, y casi nunca abre, pero que tiene muy buen material, que es Escandalar, que es la de Francisco Fenton, que está en Ciudad de México, que también él tiene una librería especializada en poesía. Bueno, y ahí hay más cosas con el tema es muy importante la figura de Mariátegui, en el caso peruano, porque es el escritor trabajando en los talleres y también
entendiendo que la socialización de los medios de producción es la manera de que el editor o el escritor pueda intervenir en lo político. Bueno, y un poco para... bueno, también me gustaría mencionar dos... de Rapalo. Parece que dice revista. Bueno, este otro proyecto es de la provincia de Buenos Aires, que se llama Rapalo. Bueno, el nombre es por el lugar donde, digamos, se exilió Ezra Pound luego de la Segunda Guerra Mundial en Italia, luego de estar encarcelado, digamos, durante varios años. Ahí estuvo Ezra Pound y esta editorial surgía de las afueras de la capital de Argentina. Parte primeramente como una revista de poemas y ensayos. Y una revista de poemas y ensayos que creo que de las más interesantes hoy, donde uno puede encontrar desde entrevistas y selección de poemas de Julian Herbert hasta traducciones de Adrián Rich, también de nuevas poéticas de Estados Unidos, también algunas de otros países del tercer mundo, como de Palestina, de Marruecos, entre otras latitudes. Y que también los de la revista Rapalo han desarrollado un proyecto editorial incipiente y también un festival de poesía latinoamericana que está asociada con un intendente que es escritor de allá de Hurlingham, que es una provincia de Buenos Aires, que se llama Damián Selchi, que lo invito a leer, digamos, porque bueno, ahora como se está dedicando a la política, digamos, o sea, como es intendente, pero antes de ello estuvo en una revista que se llama La Planta y también publicó narrativa y también libros sobre filosofía política, que son sobre el tema de la militancia. Entonces también hay una asociación en este caso con actores políticos, digamos. También hay Damián Selchi, un político y escritor joven, debe tener 40 o pocos años, y la mayoría de los de Rapalo tienen entre 30 y 40. Y que surgen también hablando del contexto de las entrañas del kirchnerismo, digamos. Entonces también un proceso que es como de larga data, entonces el contexto es importante para el desarrollo de estos proyectos. Y bueno, como no he hablado de Bolivia, igual me gustaría mencionar un proyecto y algunos otros los voy a mencionar, pero para que ustedes también los puedan seguir o buscar. Sí. Bueno, el caso boliviano igual también, como su condición es bien insular o aislada, hasta hace pocos años, igual han surgido ahora proyectos que tienen estadía en Argentina o en Estados Unidos, pero la mayoría son novelas, digamos, o sea, de narrativa. Eso sí, ahí ya me declaro incompetente, porque en realidad no es algo que que sea gran lector de narrativa, pero en el caso de La Mariposa Mundial surge bajo el alero como de la gran editorial, mediana editorial de Bolivia, que también tiene su propio taller de imprenta, que se llama Plural. Y La Mariposa Mundial está conformada por escritores y profesores de literatura. Y esta es, digamos, ya no sé si llevan como casi 20 años de existencia, 29 números. Creo que también una revista, digamos, de lujo. Además de por su contenido, bueno, siempre incluyen separatas, que son de literatura boliviana o latinoamericana y también traducciones de filosofía o ensayo. Por ejemplo, acá hay la separata tiene una traducción de un texto de Jacques Derrida, que la traducción la hace un escritor chileno que es Andrés Agens.
Y bueno, si uno ve el catálogo, bueno, por ejemplo, hay textos recobrados de Hilda Mundi, no sé si la ubican, que Hilda Mundi, una de las escritoras de vanguardia más importantes en nuestra lengua y es boliviana. Tiene un libro que se llama Pirotecnia, que ellos también han hecho un trabajo importante, digamos. Ellos trabajan con rescate de papeles, digamos, o sea, de archivos. Entonces ellos son, digamos, también por su oficio, digamos, de profesor, tienen también, como, digamos, esa expertise. Bueno, también acá hay, ejemplo, aparece un investigador que es de Tacna, Wilmer Skepsis, que es especialista en la obra de Gamaliel Churata, que es del boletín Titicaca, que fue un miembro de esta vanguardia peruano-boliviana del año 20-30. Bueno, y también traducciones, digamos. Por ejemplo, hay una traducción de una carta de Artaud y Jacques Rivière, entonces tienen, bueno, traducciones de Ezra Pound, de Walter Benjamin, entonces es bien interesante. Esta revista creo que junto con Pesa Palabra y Rapalo son las más importantes en las revistas como literarias, digamos, donde trabajan tanto en la poesía y el ensayo. Bueno, y en el caso de la Mariposa Mundial también tienen algo de narrativa y también algo también de ensayo académico o universitario. Y también para mencionar otros proyectos de Bolivia, que son de La Paz y Cochabamba. Está la librería y editorial Electrodependiente, que es una editorial cartonera y que abrió hace poco su sucursal, digamos, en Cochabamba, y que partió vendiendo sus libros en la calle, digamos, junto a la Universidad Católica de Cochabamba. También está el proyecto Siete Mesinos, que es de una fotógrafa, poeta y narradora que es Iris Quilla. También Nuevos Clásicos, que también es de un proyecto de jóvenes escritores que tienen su propio taller de imprenta. Y también Yerba Mala Cartonera, que es de Cochabamba, que creo que son igual es solo una muestra, digamos, porque hay unos pocos más, digamos. Y por último, bueno, mencioné el tema de la editorial cartonera, que también es todo un mundo, digamos, que también en esta exposición no es el lugar para, digamos, hablar de todo ello, pero también hay que poner ojo ahí. Y también, además de las ferias de arte impreso que se suceden en nuestros países, también, o las ferias de libro independiente, también hay que poner mucho atención a las ferias del libro y propaganda anarquista, porque cada año que pasa uno ve el material que producen, además de material ácrata, tienen mucha literatura y filosofía. Obviamente que lo que ellos hacen lo piratean, digamos, pero con una calidad que se nota las mejoras técnicas y también el cuidado, digamos. Si uno hace unos cuantos años, yo me acuerdo cuando fui a una primera feria del libro y la propaganda anarquista, en los 2010 por ahí, obviamente que el material no era el mejor, la impresión, pero ahora uno puede encontrar, bueno, de literatura ácrata, digamos, a libros de Michel Foucault, no sé, libros de los situacionistas y otros más, digamos, y que como la mayoría son de edición española y como son importados, obviamente que se encarece. Entonces, obviamente que un lector, un joven, digamos, especialmente es el público de esa feria, agradece, digamos, los esfuerzos que hacen estas asociaciones. Bueno, ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, o también hablan ahí. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Como podemos observar, el panorama es bastante amplio y también bastante profundo. Quisiera resaltar el hecho, y un poco ahí también, como digamos desde mi oficio de editor y también de impresor, y de que también tenemos como nuestro espacio de talleres y librería,
Quizá ese es como cuando uno piensa en el libro como una especie de, decíamos hace ratito, como de un objeto que evoca o que convoca a toda una serie de personas, intereses, oficios, lugares, etcétera, para mantenerse, digamos, en esta, pues sí, en esta lucha, ¿no? Mantenerse publicando libros y haciendo libros, como podemos observar, no solo basta con directamente, digamos, imprimir o directamente vender o directamente escoger qué se va a publicar, sino que hay toda una serie de estrategias, toda una serie de momentos dentro de una cadena y un ecosistema que son los que permiten ir saliendo a flote, digamos. Decía Gonzalo, el hacer festivales, el hacer ferias, como es el caso justo del Festival Está Vivo, con el que estamos ahora, el hacer una curaduría de textos específicos, el tener el trabajo directo con la materia, que es a través de hacer papel, como veíamos en la mesa anterior, de imprimir directamente. Es decir, esta visión del lector que toma un libro y pasa media hora, una hora frente a él leyéndolo, es el momento último dentro de una cadena súper amplia y súper compleja, donde hay muchos oficios, muchos filtros, que son lo que de alguna forma devienen o terminan en este instante de la lectura, ¿no? Y en ese sentido, pues el quehacer editorial es un poco esta mediación, ¿no? Diseñar un catálogo, qué es lo que quieres pues difundir o publicar, y cómo ese catálogo lo materializas de tal forma que es posible que lo hagas circular a través de los distintos medios que tienes, ¿no? En el caso de las editoriales independientes, como en nuestro caso, decía hace rato Gonzalo de la distribución, funciona siempre así, ¿no? Con amigos, ¿no? Que, oye, ¿quién va para Perú? No, pues vas para Perú, llévame unos libros, ¿no? Oye, que vas para no sé dónde, llévate unos libros, ¿no? Como esta red de distribución digamos, no oficial, ¿no? Que son las amistades, nuestros trajines, un poco de broma, pero más bien muy en serio. Decía que el otro día que hace por lo menos 10 años que no voy a algún lado sin una maleta enorme de libros, ¿no? Como ya bien cansado de estar siempre ahí cargando entre libros propios, entre libros que te mandan, entre libros que llevas, entre digamos, este tráfico de estar llevando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, menciono todo esto como para centrar precisamente como decir, uno de los momentos cumbres o cruciales del quehacer editorial precisamente en un trabajo de tráfico, ¿no? Un trabajo de poder traficar un texto a lo mejor que es inconseguible, que se escribió en los años 20 en plenas vanguardias en Bolivia, por ejemplo, y hacer todo este proceso político, social, material para poderlo traer hoy en día a conversar en esta mesa, ¿no? Entonces pasa mucho por estos, digamos, momentos donde el libro termina siendo pues digamos, receptáculo de pues buenas intenciones, ¿no? Y también de muchas problemáticas sociales. Y un poco lo menciono justo como para comenzar esta conversación. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto, o Gonzalo, si quisieras de alguna forma conversar sobre eso. Solo acotar respecto a que como el tránsito del proceso de modernización a la hipermodernización, digamos, que uno puede notar viendo la historia de nuestra literatura, por ejemplo, de la época de las vanguardias, que había incluso un tráfico, una comunicación mucho más fluida. Obviamente los libros llegaban en barco, pero o también el término de se carteaban distintas publicaciones, incluso en España, Francia, bueno, y en el caso de nuestro continente, casi la mayoría de los escritores de la vanguardia publicaban en los distintos, digamos, expresiones de los países, digamos. O también otro proceso importante era la traducción. Por ejemplo, había también editoriales grandes, digamos. En el caso chileno uno puede hablar de editorial Ercilla. Pirateaban las traducciones, digamos. O sea, que venían de España y era la manera de circular, digamos, de poder también, digamos, toda esa tradición reciente. O sea, un caso emblemático, ejemplo, puede ser que sea un autor no muy querido, digamos, pero a mí creo que un gran ensayista, que es Ortega y Gasset.
Ortega y Gasset tenía ediciones en Costa Rica, en Argentina, en Chile, pero nunca le pagaron los derechos, digamos. Entonces también es como pasaba eso, digamos. Y ahora en nuestra hipermodernización, ese contacto puede ser estrecho, pero sea como solo en esta instancia, pero no es como fluido, digamos, pese a toda la, digamos, posibilidades técnicas o tecnológicas que tenemos, digamos, pero puede ser que el peso, digamos, del mercado y también de nuestros estados que un poco ese proceso de modernización, más bien lo que han hecho más bien es poner más obstáculos, digamos, digamos un poco, es algo que está, digamos, dificulta, digamos, esa comunicación, digamos, de las distintas experiencias y prácticas editoriales que uno puede conocer, digamos. Claro. Y también pensar que en estos casos que Gonzalo nos ha mostrado, también son editoriales que de alguna forma no cumplen con este esquema natural que uno piensa de una editorial, ¿no? Como estas impresiones, por ejemplo, en offset de 3.000 ejemplares que se distribuyen en el péndulo, en Gandhi, y que el precio de producción implica toda esta cadena de la factura y el porcentaje para el distribuidor y el porcentaje para el no sé quién y el 2% para el autor, ¿no? O el 5% para el autor, ¿no? Este tipo de casos editoriales más bien se plantean como mecanismos más bien histórico-políticos, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Barba de Abejas, que creo que es un Barba de Abeja, que es un caso bien interesante porque sus libros son bellísimos, sus publicaciones son súper bellas, pero claramente está la mano del taller, ¿no? La mano del sujeto que estuvo haciendo el corte, haciendo la impresión. Y todavía más interesante que su catálogo precisamente habla sobre estos procesos, ¿no? Sobre reflexionar qué es editar un libro, cuáles son las implicaciones políticas de publicar un libro, cómo sortear todas estas dinámicas de publicar un libro. Y un poco eso también es algo que como editores y particularmente que me interesa mucho desde el trabajo editorial. Platicaba el otro en la FIL, bueno, quizá no voy a comprometer porque estoy viendo que está grabado esto, pero de pronto cuando hay este tipo de estos conversatorios, ¿no? Digamos, entre editores independientes, así como estamos ahora, es bastante fácil entendernos, ¿no? Porque vivimos estos procesos, ¿no? Imprimes 50 ejemplares, ¿no? Y te los terminas y luego publicas los otros 50 del tiraje. Es decir, ir sorteando, digamos, las complicaciones que tiene el publicar libros, ¿no? Pero en una ocasión, en una mesa, en una feria de libro, donde estaba como con otras editoriales, estaban escandalizados por el hecho de la autopublicación, ¿no? Como que no podían creer que lo terrible que es que a una persona se le ocurra escribir un libro, y imprimirlo, hacerlo y venderlo, ¿no? Era como un crimen, ¿no? E incluso una de estas personas, ¿no? Tan escandalizadas por ese hecho, todavía se sintió interpelada, ¿no? Y levanta la mano desde el público y dice, bueno, yo no les niego el derecho a autopublicarse, ¿no? Y, bueno, gracias, ¿no? Y remata, solo digo que no se discute en este lugar, ¿no? Entonces, eso de alguna forma evidencia también cómo el quehacer editorial tiene un espectro amplísimo, ¿no? Cómo lo que hacemos como editoriales independientes no solo implica el poner la mesa para que los libros se vendan, sino toda una serie de interrelaciones, ¿no? Que van desde eso, desde viajar de un país a otro con una bolsa de libros y dices, bueno, ya cuando me regrese ya no voy a cargar tanto, pero te regresas con el doble de libros, ¿no? Porque te mandan amigos para otro lado, porque te regalan unos, porque compras otros. Entonces, en el fondo también volver o, digamos, salir un poco del espectro digital a el espectro, digamos, del libro físico, también tiene una implicación directa con el cuerpo, ¿no? También con el ir cargando, con tener las manos y hojear el libro, ¿no? Con poder sortear, digamos, todas estas, literalmente todas estas aduanas, ¿no? Donde el desgaste, ¿no? Tiene que ver también el desgaste de las hojas, el desgaste de los ojos, el desgaste del cuerpo, ¿no?
Y bueno, un poco también para, no sé, sí, para ir cerrando, pero también como para contarles una cuestión específica que tiene que ver con la editorial Cuatro Triángulos. Uno de los grandes problemas, bueno, de principio nosotros comenzamos el taller porque de alguna forma nos dimos cuenta que el único que siempre cobraba era el impresor, ¿no? El editor no cobra, el diseñador casi no cobra, el autor definitivamente no cobra, pero el impresor sí, siempre, ¿no? El impresor sí tienes como que pagar, ¿no?, la impresión. Y por eso comenzamos el taller, ¿no? Porque al tener el taller pues pudimos un poco tener más autonomía y a partir de eso pues poder publicar más, ¿no? Y después, bueno, ya tenemos el taller y publicamos nuestros libros, ¿no? Pero luego viene el problema del distribuidor, ¿no?, o el librero, ¿no?, que es súper entendible, es parte del trabajo, ¿no? Pero a partir de eso vimos la necesidad de primero tener nuestros puntos de venta y después hacer espacios de venta, ¿no? De ahí vienen las ferias, el propio Está Vivo, ¿no? Como encontrar estos lugares donde el editor tiene la posibilidad de llegar directo al público, ¿no? Donde el margen, digamos, el margen de venta te permite seguir publicando, ¿no? Y hay algo bien concreto que les quiero compartir que tiene que ver con una aduana, un registro muy específico que es también como lapidario en el quehacer editorial, que es el famoso ISBN, ¿no? Que es este registro, no sé exactamente qué quiere decir ISBN, ¿no?, pero es un registro internacional que tienen los libros, que digamos es como su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, para una editorial como la nuestra, que nuestros tirajes son pequeños, que nosotros imprimimos nuestros propios libros, que le ponemos más atención al catálogo que a, digamos, este tipo de dinámicas más bien comerciales, pues el ISBN realmente no solo no nos genera un beneficio, sino por el contrario, pues es un gasto que no nos podemos permitir, ¿no? Pagar el ISBN implica no imprimir 20 libros que podríamos imprimir, ¿no? Entonces, en ese sentido, inventamos o desarrollamos una solución que se llama SIUPI, Sistema de Identificación Única para Publicaciones Independientes, que es un pequeño algoritmo que ahorita utilizamos localmente, digamos solo en nuestras publicaciones, donde cada libro que publicamos generamos su SIUPI, que es su código, y lo interesante de este código es que es compatible con el código EAN13, que es el código de barras que leen las maquinitas, ¿no? Que eso es lo que realmente nos interesa, ¿no? Con ese SIUPI, es decir, con ese código de barras, ya podemos vender en librerías, ¿no? Ya tenemos la posibilidad de hacer de dar de alta en el sistema, ¿no?, y que se pueda vender, ¿no? Entonces, es parte de esta dinámica, es digamos algo que nos interesa mucho como Cuatro Triángulos, poder no solamente hacer libros, que es lo que más nos gusta y lo que nos encanta, sino también pensar en todas estas estrategias, la editorial, no solo como un ente que publica, sino como un ente que dialoga con una realidad y que utiliza el libro, pues básicamente como estandarte, como ariete, ¿no?, para incidir en su entorno político, ¿no?, el entorno en el cual se desarrolla. Y llevar esta dinámica del do it yourself así al límite, ¿no? En plan, no vamos, un poco la filosofía oaxaqueña, ¿no? No vamos a esperar a que nos autoricen, lo vamos a hacer, ¿no? Y ya lo hicimos y después de eso lo vamos a hacer 2 veces y 3 y lo vamos a hacer mejor. Y un poco llevar esta perspectiva del libro, que el libro en sí mismo ya es una especie como de el libro en sí mismo ya implica una validación, ¿no? Si publicas un libro, de alguna forma ya dices, bueno, publicó un libro, ¿no? Es una persona inteligente, ¿no? O es una persona interesante, ¿no? Pero justo ahí lo interesante es que el libro, al tener esa capacidad o ese poder, pues también se supedita a otras estructuras, ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos en Cuatro Triángulos es eso, ¿no? Pensar el quehacer editorial como un quehacer más bien político, como un quehacer histórico, que como decía ayer un compañero en la mesa, tampoco es romántico, en plan vamos a vivir de la fotosíntesis, ¿no? O del aire o del éter, ¿no? Pero sí pensar el libro no solo como una forma, digamos, de comercialidad, sino como, por romántico que suene, como un estilo de vida, ¿no? Cómo enfrentas el mundo, cómo enfrentas tu quehacer diario desde tener el libro como base en tu día a día, ¿no? Y bueno, no sé, eso, no sé si quieres comentar algo. Sí, una cosa pequeña respecto a... hablando de las grandes editoriales, o sea, esta economía a gran escala, uno se da cuenta que en realidad ahí lo único que prima es la cantidad, digamos, o sea, que no sé, tampoco imprimirán 2.000, 3.000 ejemplares, por ejemplo en Random House o Planeta, pero que cada filial o cada sucursal de esos libros no circulan más que en el territorio nacional.
Entonces también es, digamos, es un bluff, digamos, porque supuestamente debería de un novelista, bueno, la mayoría son novelas, digamos, porque ese es del mercado, un novelista mexicano o un novelista chileno que publica en Random House debería estar circulando en España y toda en América Latina, y eso no pasa. O también el caso, bueno, acá también, como ya está todo monopolizado, digamos, no sé si Planeta o Random House es el que es dueño de Taurus, de Alianza. Entonces pasa que ensayistas o profesores publican sus libros en Taurus, editorial Destino, pero de cada filial. Entonces también ahí más bien es como se hace el mismo ellos, digamos, hacen trampas, digamos, las grandes editoriales respecto a esta supuestamente lógica, digamos, global, digamos, no existe como tal. Y en la economía de pequeña escala, pese a todas las dificultades, creo que sí se puede, digamos, con estos escritores o editores viajeros, digamos, que pueden ir a distintos puntos, digamos, del continente y también, bueno, incluso como las maneras como de hablar de todos estos proyectos, digamos. En este caso de que ustedes, digamos, lleguen a esos editoriales que después amigos suyos o conocidos también quieran buscar ese material o pedirle al librero o a alguien que los traiga. Creo que también esa pequeña escala opera más que estas grandes transnacionales o compañías, y también hay una cierta informalidad, digamos. Las economías de nuestros países, gran parte funcionan así, digamos. Entonces, de allí que se quiera eludir o saltar ciertos pasos, digamos, como el tema de la distribución, digamos, ir al librero, a veces no, en caso de publicaciones de poesía o ensayo literario, si uno no conoce al librero, no tiene esta relación, digamos, personal o esta relación, digamos, cercana, como es lo que uno tiene con un casero o casera que le vende la verdura o que le vende la caguama, digamos, los libros no se van a exhibir o no van a estar ahí. Entonces creo que proyectos como estos, digamos, o sea, como por ejemplo lo que menciona Alan de Cuatro Triángulos, o también de las que yo referí, digamos, que es solo una muestra, porque hay muchos más, un poco vindican estos procesos, digamos, a pequeña escala, digamos. Muchas gracias, compañero. Bueno, creo que nos extendimos un poquito en la conversación. No sé si alguien quisiera comentar algo, aquí preguntarle al maestro Gonzalo, que lo tenemos hoy de visita. Bien, en cualquier... por favor. Yo preguntaría qué tienen que ver los premios, por ejemplo. Por supuesto que los premios gordos están copados también por estas grandes corporaciones. Pero hay por ejemplo, hay Aureliano Serrín de Santa busca, que es como media romántica, me parece, equilibrar un poco la balanza y establecer un premio latinoamericano de literatura que dirija la vista hacia los autores latinoamericanos, y también a editores que no están en ese mainstream de editoriales queridas. Tendría que ver los premios. Yo sé que no es una solución total, pero tienen algo que ver. Bueno, me refiero al caso chileno, que o sea, en esto en ensayo, poesía, dramaturgia, incluso novela, premios que otorga el gobierno, digamos, de carácter nacional. La mayoría de sus autores y autoras son de pequeñas editoriales. La mejor producción, en el caso chileno, son de las pequeñas editoriales, digamos, donde hay un riesgo, una aventura, y cuando un escritor se quiere consolidar, digamos, casi siempre pasa obviamente a la novela. Y ahí obviamente lo que hace, no sé, Seix Barral, puedo mencionar un caso de alguien que igual aprecio, digamos, que es una poeta y narradora, Daniela Catrileo, que es una
poeta y escritora de origen, o sea, escritora mapuche, que ahora ha publicado su libro de cuentos y su novela en Seix Barral, Chile. Obviamente que es una captura, digamos, o consolidación del trabajo que ya lleva hace años, pero en autopublicaciones, en publicaciones pequeñas. Entonces también creo que los frutos, digamos, sí son de las pequeñas, de esta iniciativa, digamos. Porque si uno se da cuenta de las novelas, no sé, el Premio Planeta de España o la Bienal Vargas Llosa, que hace un premio novela, la mayoría son autores convencionales o incluso podríamos decir autores mediocres, digamos. Entonces también hay que tener como ojo en eso. Imagino que, bueno, en Perú ahora recién también está el tema de los premios nacionales, digamos, porque el Ministerio de Cultura hace unos años empezó como el tema de cómo diversificar los premios, y también la mayoría de los autores y autoras son de publicaciones editoriales independientes. Entonces puede ser que si uno pone el ojo en las novelas, obviamente que sí es otro el negocio, no sé. O uno puede decir, puede ser el caso de, incluso de, nos saca Alejandro Zambra. Él empezó publicando igual su poesía fue en editoriales pequeñas, obviamente, y después llegó el tema de Anagrama, digamos. Pero también cuando Anagrama también tiene un proyecto todavía, digamos, de búsqueda o de rastreo de otras poéticas, digamos. Ahora digamos que ella, o sea, como Anagrama y Tusquet, como ya los compró un pez gordo, ya la cosa es solo dedicarse a vender. Entonces creo que también hay que poner ojo en algunos premios también. Acá en México también pasa lo mismo, y seguramente que en el caso de los premios de poesía, la mayoría son de autores, ya si no son los consagrados, la mayoría publican editoriales pequeñas, digamos. Entonces creo que igual hay una diversificación digamos, de ese mundo. Sí, justo. Y bueno, en el caso mexicano, yo diría que, digamos, México es un país con bastantes premios, ¿no? Y concretamente en poesía. Y creo que como poeta diría que los premios están bien, en el sentido de que le dan de alguna forma una forma de vida, ¿no?, a los escritores. Es decir, los premios ayudan a los escritores, pero creo que no ayudan a la poesía, ¿no? Es decir, en el sentido de que los premios de alguna forma van como construyendo una cierta literatura, van como premiando cosas específicas, y de pronto si te quieres ganar un premio, pues hay que ceñirte a ciertos estándares, ¿no?, como a ciertas temáticas, ciertas formas de escritura, y así funciona también, ¿no? Y creo que hay como estas dos vías, ¿no? Es decir, si la literatura, yo creo que debe ser un poco como en el fútbol, ¿no? Quienes hacen realmente, digamos, los canteranos, ¿no?, las canteras, son los clubes pequeños, ¿no?, de donde surgen estos jugadores que después son cooptados, ¿no?, por los clubes grandes, ¿no? Entonces creo que en México ocurre una cosa así, ¿no? Hay premios bien importantes que está bien padre ganártelos, ¿no?, porque te dan una lana y te llevan a viajar y publicas y esto y lo otro. Pero creo que la gran literatura mexicana, o la literatura mexicana que vale la pena, no creo que es la que venga de estos premios, ¿no? Un poco sería como mi perspectiva. ¿Alguien más que quisiera comentar algo al respecto? Aviso parroquial, está los libros. Claro. No, hay una pregunta. Es que, bueno, creo que no quiero caer en el más que una pregunta, es un comentario, pero es más o menos por ahí. Lo que pasa es que veo como en el contexto general que también la concepción del trabajo que se hace en este tipo de proyectos de autoedición o de editoriales independientes es más como, o sea, no quiero sonar como categórico, pero también es que en los medios de producción está justamente la constricción de este tipo de proyectos, ¿no? O sea, bien lo dices tú, es un ámbito político que
que permea dentro de ese ambiente para poder generar ese apelativo de independiente, de autoedición, de proyecto que no está en este canon comercial, capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, porque en términos generales, pues ahorita existen todos los medios de producción posibles para que una obra de 4 triángulos, por ejemplo, pueda ser distribuida a nivel mundial, si lo mencionamos, por ejemplo, a través de la digitalización, ¿no? O sea, no se trata como de un rollo de producción porque sí nomás, sino que estamos hablando de toda una concepción de la creación de ediciones que tienen una concepción metida ahí, digámoslo como lo decía el compañero de ayer, de los papeles, romántica, en términos de tus medios de producción, ¿no? Entonces, no es que, digo, mi pregunta, que es más un comentario, no es que no pueda florecer como toda una era de gloria de las editoriales independientes, porque pueden hacerlo a través de todas estas posibilidades de producción, incluso en términos de poesía, porque pues hay maneras, por ejemplo, hay un caso de una autora oaxaqueña que publicó un libro en la Universidad de Zacatecas y luego hizo su edición argentina del mismo libro, ¿no? Y son editoriales que, digamos, bueno, la Universidad de Zacatecas pues es una editorial académica de una institución de educación superior, pero la otra editorial pues es una editorial, pues, digamos, pequeña, ¿no? Entonces, hay posibilidad a través de, pues, también como de delegar la creatividad, por ejemplo, en términos de contenido, yo te doy mi obra, te doy mis ideas de diseño, pero tú editorial en México, pero tú editorial chilena, puedes hacer lo que tú creas que es conveniente para esta obra y seguir manteniendo esta concepción de independiente, autoeditable, proyecto chiquito, etcétera, etcétera. Pero no se hace, porque la pregunta sería, ¿por qué no se hace? O sea, el caso es por el desconocimiento, yo creo que lo mismo de los lectores, digamos, sean estos letrados o no, de su propia tradición y también de la inmediata. Por ejemplo, yo como estudié literatura, ahora igual yo no estoy en la academia, pero por comentarios de amigos o también o de profesores, que los chavos entran a estudiar y, por ejemplo, no saben quién es Neruda, García Lorca, no sé, es como... Entonces yo creo que también hay... es una apuesta, digamos, doble, digamos. O sea, si yo quiero publicar un ensayista mexicano joven, o no sé, un ensayista boliviano en Chile, obviamente que va a estar el archivo, pero el libro, en la circulación va a ser igual restringida. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que, especialmente si uno, en el caso de tener tercerizar esos servicios, digamos, o sea, no tener tu propio taller, porque si tienes tu propio taller, puedes hacer, si quieres, 2, 3, 4, 5, 10, 20 copias, pero en una imprenta no, te van a pedir un cierto mínimo. Pero yo creo que primero parte por esto de en el caso de las editoriales independientes, a veces que el esfuerzo que hacen es más bien, primero por la actualidad, digamos, o sea, publicar a escritores jóvenes o que están, digamos, haciendo su obra, y ya luego ver si es que van a trabajar la tradición, digamos, y ya si es que van a hacer un trabajo con escritores del propio continente o incluso traducciones. Entonces creo que también eso parte de la curatoría, digamos, del catálogo o la colección que quiera cada editorial. Igual está pasando ahora más que distintas editoriales que están naciendo publican autores de otros países, digamos. Conozco el caso, bueno, de una amiga también que trabaja en la editorial, que es diseñadora y también editora, que su catálogo tiene literatura argentina, mexicana. Entonces creo que sí es posible, pero obviamente también en escala reducida, digamos, porque tampoco hay, no sé si hay, o sea, creo lectores cuando son muy especializados puede ser que les interese hacer un mapeo general, pero si no, igual creo que ahí está ver cómo se educa, digamos,
a los lectores, incluso también a los propios editores, que también a veces tampoco dejan mucho que decir respecto a que conozcan su tradición y también a la de su continente, digamos. Sí, justo. Y bueno, a mí me gusta pensar que nos gusta tanto hacer libros y nos encariñamos tanto con cada proyecto y con cada libro, que por eso es que no los vendemos, ¿no? Entonces, me gusta verlo de esa forma. ¿Comentarios? ¿Alguien quisiera comentar algo más al respecto? Bueno, y también un aviso parroquial, ya que los editores vendemos libros. Hay una mesa al fondo donde están las últimas publicaciones de Cuatro Triángulos, en la cual tengo el honor también de participar en una colección que se llama Plan América, que son primeros libros de poetas de Latinoamérica, ¿no? Hay Gloria Hervitz, Mario Montalbetti, Thomas Harris, entre otros. Y bueno, parte de las publicaciones de Marginalia, que son ensayos especialmente, y nuestro primer libro de poesía, que es en coedición con la editorial Aparte, donde publicamos una antología del poeta peruano Osvaldo Chanove. Así que eso, bueno, y si no, al menos que la sigan, vean a los autores, digamos, porque igual hay cosas que están disponibles en la web, digamos. Así que invitarlo a eso, bueno, agradecerles su escucha. Mañana sigue el festival y el sábado también, así que, y la próxima semana también habrá más actividades, así que hay para rato. Sí, justo eso. Bueno, invitarles mañana. Tenemos aquí el lanzamiento de publicaciones de los egresados del Seminario de Socialización y Poesía 2025 y el sábado la Feria de Libro y Editoriales Independientes en Estación Morelos. Y bueno, la siguiente semana más actividades en el Encuentro Leo, entonces estamos llenos de actividades estos días. Muchas gracias por su asistencia y bueno, vamos a tomarnos una agüita antes de que nos cierren por acá. Buenas noches, muchas gracias.